en la casa. Esto no es ningún teletrabajo, pero ojo, usted tiene que tener en cuenta lo siguiente, las relaciones laborales, la jornada de trabajo, la armonización de la vida laboral y los riesgos laborales. ¿Qué quiere decir esto? Pues tenemos que desarrollar esta nueva forma de hacer las cosas, pero amparados en ese contrato de trabajo que existe en el Código Sustantivo del Trabajo, es decir, hay una jornada establecida, hay unos tiempos de alimentación, hay unos días festivos, hay unos días dominicales, hay seguridad social. Entonces, señor empleador, usted tiene que recordar que el hecho que está el trabajador en su casa, pues no puede trabajar 24 horas. En segundo lugar, pues comienza por primera vez a señalar en Colombia un derecho a la desconexión y decir, hey, el trabajador tiene derecho a desconectarse a la finalización de su jornada laboral y de volverse a conectar una vez comience su jornada. Él tiene derecho a los descansos y tiene derecho a que el empleador respete esa jornada de trabajo. En tercer lugar, señor empleador, usted tiene que armonizar esa vida laboral del trabajador con esa vida familiar y usted tiene que entrar a entender que él está desde la casa, lo cual hace que las cosas sean diferentes. Si bien está prestando un servicio, hay una dinámica detrás de bambalina, hay unos niños, hay unos adultos mayores, hay una preparación de alimentos, hay un arreglo de la casa, hay una situación que pues en ocasiones va a interferir con la actividad laboral. Entonces usted, empleador, es el que tiene que propiciar lo necesario para armonizar esa vida laboral y familiar, poder entender esas circunstancias del trabajador y poder adoptar algunas políticas y algunas recomendaciones para que esto fluya y fluya muy bien. Y por último, desde el punto de vista de riesgos laborales, pues sí que cantidades de cosas aparecieron, porque definitivamente los riesgos psicosociales pues no se hicieron esperar. Entonces vino el tema del estrés, el tema del cansancio, el tema de la complicación de estar aquí dentro de la casa. Entonces, a través de esa circular se mandan todas esas recomendaciones que se debían tener en cuenta, especialmente ajustando ese sistema de gestión de salud y de seguridad en el trabajo, trabajando de la mano con la administradora de riesgos laborales, precisamente para poder tener algo de paz y algo de armonía. Y se le impuso efectivamente unas cargas adicionales al Comité de Convivencia Laboral, al Comité Paritario de Salud y Seguridad en el Trabajo, precisamente para que pudieran acompañar a la empresa y pudieran cumplir con esos retos que le estaba imponiendo el Ministerio de Trabajo. Muy bien, así seguimos durante el 2020, el 2021 y finalmente se formaliza una ley que a hoy se encuentra en vigencia y se llama Trabajo en Casa. Esta ley lo que nos está diciendo, y vuelvo y repito, es una ley que se mantiene vigente, pero lo que tenemos que entender y tener en cuenta es que como no estamos en emergencia sanitaria, como afortunadamente no estamos en un tema de COVID, pues no podemos utilizarla única y exclusivamente para los fines propuestos por la ley. Entonces, ¿qué nos dijo? Pues que no es una modalidad de trabajo de uso permanente, es simplemente excepcional, ocasional o especial cuando haya determinadas circunstancias que impidan que el trabajador pueda ir a la empresa. Hoy, a través de esta ley, se mantiene el trabajo en casa con esta regulación especial, ocasional, excepcional, por un término máximo de 3 meses que se puede prorrogar por otros 6 meses. Sin embargo, en la ley pues quedó la posibilidad de que lo pudiéramos prorrogar más tiempo si la habilitación del trabajo en casa así lo demanda. Y vamos a poner un ejemplo. Necesitamos hacer una remodelación física en las instalaciones de la empresa. Entonces, tomamos a toda la parte administrativa, le entregamos su asiento, le entregamos su computador y le notificamos una decisión de la empresa. Señores trabajadores, a partir de la fecha ustedes entran a un trabajo en casa, el cual va a tomar un tiempo de 3 meses mientras que hacemos las adecuaciones físicas correspondientes. El trabajador no opina, el trabajador acepta la orden del empleador, es mandatorio, toma su computador, toma su asiento, mesa de trabajo, qué sé yo, y se va para la casa a trabajar. Eh, si a los 3 meses
pues no ha terminado la adecuación física, el empleador puede mandar una nueva comunicación diciendo, oiga, esto se va a prorrogar por 3 meses más porque los meseros, porque la obra, porque el cemento, por la cantidad de razones que se presentan en las obras y por tanto se va a extender por 3 meses más. Es el trabajo en casa, el trabajador pues necesariamente tiene que atender. Pero también el trabajador podría llegar a solicitar. ¿Sí? Señores empresa, resulta que mi esposo sufre en este momento de una enfermedad muy grave, necesita de mi acompañamiento, pero pues yo no quiero renunciar ni quiero pedir una licencia no remunerada. Simplemente él va a necesitar de mi apoyo para el diario vivir. Permítame permanecer en la casa durante 3 meses. Y el empleador acepta o no acepta esa solicitud del trabajo basados en la figura del trabajo en casa. Pero lo importante es saber si ese trabajo en casa viene a reemplazar al teletrabajo. Y la respuesta es no, señores. Toda empresa que hoy en día pretenda mantener ese trabajo en casa, digamos como consecuencia de la emergencia sanitaria, pues necesariamente tiene que migrar hacia la implementación de un verdadero teletrabajo que le demanda una serie más de obligaciones. No son nada especiales y ya las vamos a ver, pero sí le va a demandar una serie de obligaciones que va a tener entonces que cumplir. Eh, Perdón un momentico que esto no me deja ver acá. Ok, entonces, aquí no ocurre un fenómeno de reversibilidad como ocurre en el teletrabajo. Aquí simplemente quiero repetir, el empleador tiene esa facultad subordinante de dar órdenes, de dar instrucciones sobre el tiempo, sobre el modo, sobre el lugar, y él puede ordenar a un equipo de trabajadores o a toda la planta que desempeñe un trabajo en casa, que se vaya para su casa. Pero recordemos, es una situación netamente temporal, donde él la habilita. No hay necesidad de hacer una reforma al contrato de trabajo, no hay necesidad de hacer un otro sí, sino simplemente una notificación para que el trabajador se traslade a la casa. Y de igual forma, el trabajador puede, como les digo, solicitar ese trabajo en casa, pero el empleador está facultado para aceptarlo o para no aceptarlo. ¿Cuáles son 4 características de este trabajo en casa que debemos tener en cuenta? Primero, los elementos de trabajo. Pues el empleador tiene que suministrar todo lo necesario para el desarrollo de la labor. Sin embargo, la ley nos permite que las partes lleguen a un acuerdo. Por ejemplo, empleador, mire, yo tengo aquí el escritorio, yo tengo una excelente silla, por favor no me lo mande porque no tengo dónde más ponerla. Entonces simplemente hacemos un acuerdo que el empleador solamente le suministrará el computador, el celular y que la mesa y el asiento lo va a proveer el trabajador porque pues no la necesita. En segundo lugar, hay un pago de un auxilio de conectividad si el trabajador devenga hasta los 2 salarios mínimos. ¿De dónde surge esto? Recuerde que los trabajadores que devengan hasta 2 salarios mínimos tienen derecho al auxilio legal de transporte. Como el empleador los envía a la casa, pues dejan de recibir el auxilio legal de transporte porque pues definitivamente no hay movilidad, pero la misma ley obliga a seguir pagando el mismo monto, la misma cuantía, no como auxilio de transporte, sino como auxilio de conectividad. Entonces ese valor lo mantiene el empleador. Segundo, la comunicación. El empleador está obligado a notificarle al trabajador por escrito que se está habilitando la figura del trabajo y tendrá que señalar el plazo específico o la prórroga en su caso, señalándole que hay un trabajo en casa. Y necesariamente tiene la obligación de adoptar una política de trabajo en casa. Y fíjese que esto es muy importante porque las políticas son simplemente como procedimientos instructivos para que yo trabajador pueda entender cómo funciona un trabajo en casa, a qué horas almuerzo, a qué horas salgo, cómo me debo comportar, la cámara prendida, la cámara no prendida, etcétera, etcétera, pues todo eso debería desarrollarlo yo, empleador, a través de una política. En materia de capacitación, pues es fundamental porque lo vimos en la pandemia, que eso fue muy complicado el manejo del uso de las herramientas tecnológicas. Entonces aquí la ley le está diciendo, empleador tiene que capacitar a su gente
en todo lo que son las herramientas tecnológicas. Si usted está usando Teams, está usando Meet, o ahora con cosas que son mucho más avanzadas, usted tiene la obligación de capacitar al trabajador para que él desarrolle todas esas habilidades de comunicación, de relacionamiento desde el Internet, porque ahora las cosas son completamente diferentes. Cuarto lugar, los riesgos laborales. Pues el empleador está obligado en notificarle al Ministerio de Trabajo que está trabajando en casa y tiene que hacerlo pues uno a uno y reportárselo a la ARL, y cada empresa tiene que hacer un autorreporte sobre la inspección del sitio de trabajo. ¿Y en qué consiste el autorreporte? Pues el sistema de gestión de salud y seguridad en el trabajo deberá hacer un chequeo, o un chequeo no, un registro fotográfico, un video sobre el puesto de cada trabajador. Entonces usted dice, pero es que eso es una locura, claro, pero es que si antes teníamos una empresa, pues ahora tenemos tantos locales como trabajadores tenemos atendiendo esta figura del trabajo en casa, razón por la cual es responsabilidad del trabajador, claro que sí, pero es responsabilidad de la empresa verificar la ergonomía, la iluminación, la ventilación. Lo mismo que se hacía en el sitio de trabajo, pues tenemos que hacerlo desde la casa. Y eso es bien importante. Nosotros en pandemia tuvimos la oportunidad de conocer a un muchacho que tenía su señora y tenía un bebé chiquitico, y eso lloraba y vivían prácticamente en una habitación, y él decidió poner su oficina en el baño. Entonces se sentaba en la taza de inodoro y ponía una butaca y ahí trabajaba. Pues imagínese la espalda, imagínese el manguito rotador, el túnel del carpo, pues una verdadera y absoluta locura. ¿Sí? Entonces, las consecuencias se verían mucho más tarde, cuando comiencen a salir todos esos males asociados a los problemas de ergonomía. Importantísimo lo que establece esta ley de trabajo en casa, y es desde el punto de vista de la desconexión y de la coordinación. En materia de desconexión, pues insiste en que definitivamente los trabajadores tienen derecho a desconectarse y permanecer en el sitio de trabajo única y exclusivamente durante la jornada. Y el empleador debe abstenerse de mandarle comunicaciones, de hacerle solicitudes a los trabajadores en esos tiempos muertos. Eso se ha mantenido porque ustedes ya saben que existe hoy en día la ley de desconexión aplicable a todas las empresas en Colombia, donde obliga a las empresas a hacer todo lo propio y lo correspondiente para tratar de cerrar esas órdenes e instrucciones que se daban después de la jornada laboral y circunscribirse única y exclusivamente a la jornada del trabajador. Hay algunas excepciones, como por ejemplo los trabajadores de dirección, manejo y confianza, pero grosso modo lo que busca la desconexión es que como consecuencia de la virtualidad, pues no tengamos que atender todos los mandatos del empleador 24/7. No, yo estoy acá atendiendo sus instrucciones, sus órdenes, pero dentro de mi jornada laboral, que recuerden hoy es de 47 horas a la semana, de lunes a sábado. Entonces, esa desconexión pues vino y la trajo por primera vez antes de que se creara la ley de desconexión. Y el empleador debe establecer todos los medios y herramientas necesarias que faciliten el reporte, el seguimiento y toda la evaluación a través de una comunicación constante. ¿Por qué? Porque pues el tema, vuelvo y repito, hay que desarrollar esas habilidades en los trabajadores, porque las situaciones definitivamente cambian. Es decir, habilidades de comunicación, de relacionamiento, de liderazgo, porque pues para los líderes la manera de trabajar directamente en la oficina cara a cara, pues es muy diferente para ese líder hoy trabajar computador a computador, con cámara prendida, con cámara apagada, etcétera, etcétera. Entonces, pues hay que establecer esas herramientas que sean entonces necesarias. Y nunca perder de vista cuando estamos trabajando en casa, independientemente de la modalidad, independientemente de la modalidad. Trabajar fuertemente por la salud del trabajador, física y mental, y procurar el autocuidado. Es decir, el trabajador es responsable de él mismo, de su buena alimentación, de sus pausas activas, de hacer ejercicio, de tener una vida saludable, pero el empleador, dentro de sus programas, tiene que trabajar fuertemente en la salud del trabajador. La productividad, pues por supuesto,
tenemos que mantener la productividad pese a la virtualidad y ojalá que la superemos como lo hemos hecho en muchísimas empresas, ¿sí? Donde se produce más porque nos agobia menos el tráfico y los desplazamientos y porque nos alimentamos mejor en casa que en la calle. Pero pues ha habido otras organizaciones que definitivamente no se pudieron acomodar porque la productividad bajó de una manera importante ya que no pudieron desarrollar habilidades ni controlar tantas situaciones que se presentan. La construcción conjunta de bienestar, el trabajo en casa, pues debe ser un gana-gana y, como lo decía, el desarrollo de competencias digitales, que sea una oportunidad, no solamente para manejar un computador, sino para poder desarrollar tantas habilidades que uno pueda llegar a tener a través de la tecnología. Muy bien. ¿Qué es el teletrabajo? Esto no es una figura nueva que, como les digo, pues nace desde el 2008, se reglamenta en el 2012 y cuando entramos en pandemia en el 2020, como les digo, había 122.000 teletrabajadores, o sea, era realmente una figura en exploración. Em, a raíz de la pandemia, pues las empresas comienzan a motivarse en estudiar el teletrabajo, cómo se debe implementar, cómo se debe desarrollar. Y a hoy, pues lamentablemente no tengo estadísticas de cuántos trabajadores se encuentran teletrabajando, pero yo me quiero arriesgar a que en Colombia de 122.000 pasamos hacia el millón de trabajadores que nos encontramos en este momento teletrabajando desde nuestra casa. Entonces, es una forma de organización laboral donde se desarrolla en el marco de un contrato de trabajo o de un otro sí, donde se acuerda efectivamente la figura del teletrabajo. Cuando yo digo se enmarca dentro de un contrato de trabajo, lo que quiero mencionar es que esa forma de organización laboral pues demanda todo lo que demanda cualquier contrato de trabajo. Jornada laboral, remuneración, prestaciones sociales, afiliación y aportes a la seguridad social y para fiscales, vacaciones, dotación, indemnización por despidos sin justa causa, si es el caso, pago de horas extras, de recargos nocturnos, de recargo por trabajo dominical y festivo. Entonces, cuando hablo del teletrabajo, hablo de una forma de organización laboral que se enmarca dentro de un contrato de trabajo y como tal, pues debe cumplir claramente las especificaciones establecidas, las especificaciones no, las reglamentaciones establecidas en el Código Sustantivo del Trabajo. Esto no es trabajo en casa, señores. Esto no es un contrato de prestación de servicios. El hecho de que yo esté aquí en el computador, pues implica igualmente subordinación. ¿Por qué? Porque el empleador me está dando métricas, me está poniendo objetivos, me está exigiendo jornada de trabajo, me está pagando un salario, etcétera, etcétera. Entonces, estamos dentro del contrato de trabajo. La ley estableció 3 modalidades de teletrabajo, facilísimas. Autónomo, que fíjense que por los nombres nos podemos acordar. Autónomo, móvil o suplementario. Autónomo, autónomo. Yo trabajo desde mi propio domicilio, ¿sí? Y no me desplazo para ningún lado, ni me desplazo a mi oficina. Eventualmente cuando el empleador así me lo solicita, porque hay una reunión, porque hay que revisar los equipos de computación, porque tengo que atender un proceso disciplinario, pero el autónomo es que yo estoy trabajando directamente fuera de la empresa. Estoy en casa o estoy en un café de internet, pero estoy de manera autónoma teletrabajando. Los móviles, pues no tienen un lugar de trabajo, entonces imaginémonos una persona de Alpina que toma pedidos en las diferentes tiendas. ¿A qué va Alpina? Pues no tiene que ir a nada, porque tiene todas las herramientas tecnológicas que le permiten ir a su zona, ¿sí? Y de tienda en tienda recogiendo los respectivos pedidos, recogiendo los respectivos productos, bueno, lo que corresponda, y simplemente a través de la tecnología, pues va mandando los informes y los reportes. No tiene que ir a la oficina a nada, eventualmente tendría que acudir a las reuniones, a dejar productos, etcétera, etcétera. Y suplementario, que es una modalidad que a muchas empresas le ha gustado, suplementario, como su nombre lo dice. Estoy unos días en casa, estoy unos días en la oficina. ¿Cuántos? Pues lo que el empleador haya escogido y decidido. Unos días en casa y otros días en
la empresa. Ojo con esto. Fíjense lo que vimos al empezar. Home office, que se llama trabajo en casa, pero así se suena, así lo escriben en las políticas de las empresas, prácticamente en las multinacionales, ¿no? Home office. Óyeme, tienes el beneficio de trabajar desde tu casa un día a la semana. Allí no estamos frente a la figura del teletrabajo, es un beneficio. ¿Tengo que reportarlo a la ARL? Sí, tengo que reportarlo, pero no tengo que reportarlo al ministerio y no tengo nada que hacer. Un día a la semana. Si son 2 o más días a la semana que quiero permanecer en casa, se llama teletrabajo. Y si tiene que venir unos días a la oficina, pues se llamará teletrabajo suplementario. Unos días aquí y otros días allá, como lo acuerden el empleador y el teletrabajador. Y esto implica teletrabajo que tiene unos requisitos para cumplir. Veamos cuáles son. Primero, pues yo tengo que adecuar el reglamento de trabajo insertando todo un capítulo del teletrabajo, cómo, cuándo, dónde, etcétera, etcétera. Segundo, tengo que adoptar una política de teletrabajo, clarísima, porque tenemos que tener coordenadas, instrucciones, directrices, cuándo, cómo, a qué horas, reuniones, liderazgo, etcétera, etcétera. Entonces, adoptar una política de teletrabajo. Tercero, debo suscribir un contrato de trabajo con aquella persona que ingresa por primera vez bajo la modalidad de teletrabajo o debo suscribir un otro sí con el trabajador que lleva 10 años trabajando conmigo y que hasta ahora voy a implementar el teletrabajo. Entonces hacemos un otro sí, a partir de la fecha usted será teletrabajador autónomo o usted será teletrabajador suplementario y firmamos las partes. Si el teletrabajador es nuevo, pues suscribo un contrato de trabajo. Cuarto, debo avisarle al Ministerio de Trabajo. Y para eso, pues hay un link, hay un enlace, que ahí incluso la misma presentación está, donde la empresa reporta al teletrabajador con una serie de información porque el ministerio quiere llevar el control sobre el particular. Y está obligado a reportarle la figura, la modalidad de teletrabajo a la ARL a la cual la empresa se encuentra eh, inscrito, se encuentra afiliado. Importantísimo, pues cuando ya implementamos el teletrabajo en la empresa, puede ser para todos, puede ser solamente para un equipo, pues debo llevarlo al sistema de gestión de salud y seguridad en el trabajo, porque ustedes comprenderán que se modifican los riesgos y habrá que hacer los ajustes necesarios dentro del sistema. El empleador está obligado a suministrarle los elementos de trabajo, como por ejemplo el computador, el escritorio, el asiento, está obligado a suministrarlo, porque es que es muy lógico. El trabajador ya no labora, cuando yo llego a trabajar a una oficina, yo tengo todo lo necesario para poder trabajar. Pero si yo me quedo en la casa, pues yo no tengo nada. Entonces, el empleador me provee de todo. Pero también podemos llegar a un acuerdo, porque yo también le puedo decir, a mí no me traiga escritorio porque no tengo dónde ponerlo y el mío funciona muy bien, no me traiga silla, el mío funciona muy bien, tráigame solamente el computador. Pero el suministro de las herramientas de trabajo es un tema que toca acordarse, que toca establecerlo claramente. El correcto funcionamiento de las herramientas tecnológicas, entonces se hace súper necesario capacitar a ese trabajador en todas las herramientas tecnológicas para que sea altamente productivo y trabajar muy fuerte al interior de las empresas en el manejo de los datos. ¿Sí? Porque recuerden que en cada casa va a haber un computador y en cada computador va a haber lo más preciado de la empresa, toda la información, razón por la cual pues tendremos que trabajar como empresa en adoptar todos los mecanismos necesarios para proteger la información que el trabajador está utilizando para que no tengamos ninguna dificultad, ninguna dificultad. Muy bien, como les decía inicialmente, al tratarse de un contrato de trabajo, pues el trabajador tendrá todos los derechos y todas las garantías establecidas para cualquier trabajador que esté en la oficina. Entonces, los permisos, las licencias, las horas extras, los recargos, etcétera, etcétera, todo está exactamente igual. Muy bien, esto trae ventajas, por supuesto, y trae desventajas. Y en algunas los vemos, en otras, pues también, en algunas encontramos ventajas, en algunas encontramos desventajas. Pero pues ustedes ya se las podrán imaginar, creo que no vale la pena como
como decir uno a uno, pero pues ventajas simplemente si vivimos en Bogotá, Cali o Medellín, el hecho de evitar el desplazamiento, el hecho de evitar la congestión, el hecho de ahorrarnos el posible raponeo del computador, pues hace que esto sea una absoluta maravilla. El hecho de que yo pueda almorzar dentro de mi casa, recibir los alimentos de mi casa, el hecho de que yo pueda recibir a mis hijos en las horas de la tarde, y traerá igualmente algunas ventajas y beneficios a nivel pues, de contaminación, se me fue la paloma de la huella de equidad, de la huella de carbono, de la huella de calidad de vida, o sea, tendría realmente cualquier cantidad de beneficios en ese sentido. Ahora, promueve igualmente la inclusión social, aumenta la productividad si es bien manejada, o sea que tenemos un mundo de ventajas y sobre eso, pues los invito a ustedes a que puedan leer en la página en internet, pues todo lo que es el teletrabajo.gov del Ministerio de Trabajo. Ustedes allá encontrarán modelos, ejemplos, literatura para aquellas empresas que quieran familiarizarse un poco más sobre el teletrabajo e incluso pueden llegar a contar con asesoría. También, pues aquí ustedes lo tienen, Barrera Palacio, yo soy socia de la firma, pues puedo prestarles toda la asesoría necesaria para la implementación de un verdadero teletrabajo, para poder llegar esta conferencia hacia los jefes, hacia las presidencias, porque definitivamente el punto de partida del teletrabajo es la confianza. ¿Sí? La Organización Internacional del Trabajo dice que la confianza es el pegamento del teletrabajo, porque si mi jefe no confía en que yo estoy trabajando desde la casa, pues paila, quedamos muy mal, quedamos grave y pues no vale la pena ni siquiera implementarlo. Y todavía en Colombia, pues estamos un poquito chapados a la antigua en la medida en que eso de timbrar la tarjeta, de que nos vean sentados en el computador así estemos chateando, todavía tenemos un poco ese tema. Aquí el teletrabajo se basa en indicadores de gestión, en objetivos, en resultados, como por ejemplo en ventas, donde uno los puede ver y materializar. Pues bien, en cualquier cargo podemos nosotros ver esos objetivos y poderlos efectivamente medir y poder tener en cuenta si efectivamente pues nos trae los resultados deseados. Igualmente, dentro de esa página ustedes van a encontrar una calculadora que les va a permitir como ver cuáles son las ventajas que tienen el hecho de que su cargo esté en teletrabajo. Y lo van a ver pues en los desplazamientos, en la huella de equidad, en la huella de carbono, y pues les dejo ahí el link para que lo puedan ustedes entonces mirar. Ahora, no todo es color de rosa, desafortunadamente, y por supuesto hay desventajas. O sea, si yo no tengo una buena promoción del teletrabajo como empleador, si yo no tengo unos planes, yo no tengo unas evaluaciones, unas métricas absolutamente claras, pues definitivamente el teletrabajo no va a servir. Segundo, si hay desconfianza por parte de los jefes, de los directivos, pues va a ser muy difícil llevar a cabo esta actividad. Si el empleado se siente aislado, se siente mortificado por no tener relaciones interpersonales, pues vamos a tener de pronto complicaciones en salud mental, en sentimientos de aislamiento que pueden afectar el riesgo psicosocial al interior de las empresas. Igualmente pueden llegar a afectar el clima laboral si no tengo un área de gestión humana que esté desarrollando actividades, desarrollando habilidades blandas en comunicación, en relacionamiento, en liderazgo. Podemos llegar a tener problemas igualmente con el manejo de los datos, de la información y que el trabajador pues no pueda definitivamente armonizar la vida laboral con la vida personal. Y es entendible, aquellas personas donde viven en una habitación con un pequeño o con un adulto mayor, pues se puede llegar a ser muy complicado el manejo del teletrabajo, o aquellas personas donde viven con mucho ruido, con mucho estrés o conflictos familiares, pues definitivamente, por supuesto, hay desventajas. ¿Qué es lo interesante? Pues efectivamente hacer los análisis correspondientes en cada una de las empresas, no ponderar, o sea, no decir esto es lo mejor o esto es lo peor, depende de cada caso, depende de cada empresa. Hoy en día los ingenieros de sistemas, las personas que trabajan en tecnología dicen, a mí no me manden a ninguna empresa, que yo hago mi trabajo de manera excelente desde mi computador. Claro, pues manejan todas esas herramientas a la perfección.
Pero, por ejemplo, un médico, bueno, pues ya necesitamos que vaya a la sala, que nos ausculte, que haga la cirugía, etcétera, etcétera. Entonces, pues cada caso dependerá, cada empresa dependerá, por supuesto. Igualmente, pues una desventaja puede ser el ciberacoso, el ciberbullying, que no es nada diferente que el acoso laboral, el acoso sexual que se pueda presentar al interior de las empresas, pero utilizando las herramientas tecnológicas como el WhatsApp, el computador, el correo electrónico, el teléfono, etcétera, etcétera, y pues generar esa violencia psicológica extrema de manera permanente con alguno de los trabajadores, ¿sí? Pero a través del uso de estas herramientas tecnológicas. Una violencia sistemática, repetitiva, durante un tiempo prolongado, que lo que esté buscando es que efectivamente ese trabajador se marche, abandone el sitio de trabajo o se cambie de cargo dentro de la organización o dañarle su reputación, etcétera, etcétera. Entonces, pues sí, es una desventaja, pero igualmente cuando trabajamos personalmente, presencialmente, pues no tenemos ciberacoso, sino tenemos el acoso laboral, el acoso sexual, presente, presente, presente. Muy bien. Aquí ustedes pues van a encontrar algunas diferencias del trabajo en casa y del teletrabajo y vamos a ver en este momento, perdónenme, yo me adelanto y luego me atraso un poquito para ver cuáles son las diferencias con el trabajo remoto. Ese trabajo remoto también, ley de la República desde el año 2021, nosotros estábamos muy atentos a la expedición de esta ley porque pensábamos que nos iba a permitir regular una situación muy particular que era que los trabajadores pudieran permanecer en el exterior y nosotros contratarlos desde Colombia. Lamentablemente, ni con el teletrabajo ni con el trabajo remoto la ley nos permite vincular a trabajadores que se encuentren fuera de Colombia. Y es una verdadera lástima, porque pues estamos perdiendo una gran oportunidad, ya que el mundo se nos globalizó, ya que pues el tema de la tecnología nos avanzó pues años luz, y pues hoy en día si yo quiero un ingeniero de sistemas que vive en la India, pues no tengo manera de cómo contratarlo desde Colombia. Es decir, que no sea con la visa y con todos, pues, todas las reglas migratorias que existen en Colombia. Pero pues uno pensaría que utilizando estas figuras uno lo pudiera hacer. Pero quiero recordarles que ni el trabajo remoto ni el teletrabajo permiten que el empleador contrate trabajadores que se encuentren ubicados fuera del territorio colombiano y quedó expresamente establecido. Entonces, ¿en qué consiste este trabajo remoto? Se parece mucho al teletrabajo autónomo. Muchísimo, muchísimo. Son prácticamente idénticos, prácticamente idénticos. Entonces, este trabajo remoto lo que nos quiere decir es que voy a contratar a alguien para que de manera autónoma esté trabajando desde su casa. Es decir, no tiene que venir a la empresa a nada. Muy eventualmente si tiene que atender un proceso disciplinario o si tiene que hacer una reparación a su equipo, una revisión, etcétera, etcétera. Pero lo que se busca es que él se quede. Entonces yo estando en Bogotá puedo tener trabajo remoto o teletrabajo autónomo a personas que vivan en Sucre, que vivan en Barranquilla, que vivan en Amazonas, que vivan en Guainía, que vivan en el Chocó, y no pasa absolutamente nada, y por eso dice 100% remoto, digamos que se evita que la persona tenga que venir acá a Bogotá, en mi ejemplo, porque lo que se buscó fue la contratación remota. Entonces, pues muy excepcionalmente el empleador puede exigirle que se presente. El lugar donde el trabajador va a prestar su servicio, pues debe acordarse previamente. O sea, no es que él sea un itinerante y vaya paseando de Chocó a Guainía, no, 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 no. Sino, mire, yo estoy radicado en la ciudad de Cali, yo estoy radicado en la ciudad de Bogotá, que eso se pueda acordar, porque igualmente se tiene que reportar a la administradora de riesgos laborales. Si bien no se reporta al Ministerio de Trabajo, sí se reporta a la administradora de riesgos laborales con dirección, con teléfono, con sitio donde vaya a permanecer el trabajador. Ahora, si el trabajador cambia cada 8 días y está de acuerdo el empleador con eso, pues cada 8 días se reporta al ministerio, a la ARL, el cambio de domicilio que tiene este trabajador. Muy bien. Este trabajador
está amparado igualmente que en el trabajo en un contrato laboral. Por tanto, hay salarios, hay prestaciones sociales, hay seguridad social, hay afiliación a la seguridad social, aportes para fiscales, hay pagos de vacaciones, todo exactamente igual. Pues que no hay el pago de un auxilio de transporte y no hay lugar al auxilio de conectividad. Sí debe entregarse las herramientas y los instrumentos y equipos de conexión necesarios para la prestación del servicio. Vuelvo y repito, el hecho de que usted esté fuera de la oficina, pues no implica que usted no va a necesitar un escritorio, una silla y un computador. Entonces, yo, empleador, pues debo hacer entrega de todas estas herramientas, todas las que sean necesarias para que él pueda cumplir efectivamente con su labor. Em, Hay un tema, digamos, que lo diferencia del teletrabajo autónomo, son dos cosas. En primer lugar, que aquí no hay exclusividad. La ley claramente dijo, el trabajador contratado bajo la figura del remoto no tiene exclusividad. En segundo lugar, obligatoria y mandatoriamente tiene que suscribirse un contrato de trabajo por escrito, pero ese escrito tiene que ser de naturaleza virtual, es decir, a través de un documento virtual, y claramente pues lo estableció la ley como una gran obligación que pues era como, no existe con ninguna de las otras figuras. Em, Esta misma ley trajo una novedad que no la ha traído en ninguna otra ley. Dice, cuando el trabajador conviva y tenga a su cargo de manera única el cuidado de menores de 14 años o personas con discapacidad o adultos mayores que requieran asistencia, tendrán derecho a tener horarios compatibles y o a interrumpir su jornada con el aval del empleador sin que ello implique el desmejoramiento de sus condiciones laborales. Ustedes sabrán que, pues, a raíz, por ejemplo, de la ley de la familia, la 1857, la que crea el Día de la Familia, pues estableció también esa facultad del empleador de señalar jornadas de trabajo diferentes para que aquellas personas que tienen dificultades con su grupo familiar por problemas de salud, de desplazamiento, etcétera, etcétera, pues puedan acomodarse a un horario de trabajo diferente. Aquí lo señaló de manera expresa para este trabajador remoto, temas que se tienen que conocer y que definitivamente se tienen que acordar. Desde mi práctica laboral, desde mi experiencia, el trabajo remoto, las empresas que asesoro, pues no lo han visto como una gran novedad. Realmente prefieren mantener el teletrabajo autónomo o el teletrabajo suplementario. No han visto cuáles son las grandes bondades que nos traiga este trabajo y pues la verdad es que uno al identificarlo no entiende claramente cuáles son esas grandes diferencias, salvo que las acabo de contar, pero que pues podríamos llegar a vivir sin ellas. El hecho de que se firme un contrato virtual o que no haya exclusividad, pues realmente no son grandes ventajas que tenemos entre una y otra figura definitivamente. Muy bien, entonces en este momento tenemos tres figuras claramente establecidas. Quiero repetirlas. El trabajo en casa, el teletrabajo, que puede ser autónomo, suplementario o móvil, y el trabajo remoto. Las tres situaciones son legalmente permitidas, se encuentran vigentes, pero tienen unas características propias que deben ser analizadas por cada empresa e identificadas. En cualquiera de las tres, yo lo que quiero recomendarles es la importancia de escribir una política de trabajo en casa, una política de trabajo remoto, de teletrabajo, ¿cierto? Para poder organizar claramente las jornadas de trabajo, cómo son los métodos de comunicación, poder hablar todo el tema de las herramientas, el trabajo por objetivos, etcétera, etcétera, es importantísimo, porque vemos una gran desarticulación en aquellas empresas que trabajan por teletrabajo, pero que no tienen eso claro, no tienen ni siquiera una política. En segundo lugar, pues es importantísimo crear una política familiar, porque si yo estoy desde la casa, pues definitivamente hay una dinámica diferente que el empleador tiene que entender. No es eso de que usted es una persona en la empresa y otra persona en la casa, no. Es que aquí estoy jugando todos los roles de mamá, de hija, de trabajadora. Entonces, pues tiene la empresa que poderme apoyar
para que yo sea productiva, para que yo no tenga distracciones y pues establecer unas reglas claras. Una política de salud, claro, pues tenemos el sistema de gestión en salud que tiene que apoyarnos fuertemente porque hay que trabajar en esos riesgos ergonómicos que hoy en día están afectando, pues estamos viendo las consecuencias de la pandemia. Ustedes verán en las empresas cómo está aumentando el tema del carpo, incluso ya bilateral, del manguito rotador, de la escoliosis, del problema lumbar, del hombro congelado, o sea, toda una serie de cosas que se derivan de estar aquí sentados, que yo a veces en pandemia decía, me siento echando raíces, ¿sí? O sea, como que empiezo a las 7 de la mañana y son las 5 de la tarde y no me he podido ni siquiera levantar. Entonces, pues es bien importante poder tener esas políticas claramente establecidas al interior de la empresa. Muy bien, ahora permítame que quiero presentarles a ustedes un cuadro. Quiero presentarles un cuadro que también pues lo van a tener. Espérame a ver cómo es. A ver si ustedes lo pueden ver ahí y pues van a contar con el mismo. Es un cuadro que les permite ver claramente las diferencias que existen en estas tres figuras que acabamos de mencionar. Entonces, repito, hoy se encuentra vigente el trabajo en casa. ¿Me están diciendo que no se puede ver bien? Ok, bueno, igual, pues por supuesto se va a compartir pues con todos, se va a compartir. A ver, perdón un momentico, ahora sí lo dejé más pequeño, pero no lo pude ampliar. Vamos a ver acá, pantalla completa. Ay, peor, peor, peor. Espérate, vuelvo a intentarlo, a ver. Y ahora sí quedé aquí como, bueno. Ay, no me dejó ahora no me lo dejó ver al 100%. Vamos a mirar acá. Permítanme un segundito a Si ver quieres, si yo sí, lo María logro. Lucía, ahí se ve un poquito pequeño, pero ahí al lado del número 1 del centro tienes la opción del ancho de pantalla. Mira las flechitas, a ver si de pronto ahí. ¿En dónde? Perdóname. Ah, En es todo el que centro de la imagen, las dos flechitas que tienes, el cuadrito que tienes con dos flechitas, al otro costadito. aquí. Ese. Gracias. Es que no lo veía, se encontraba tapado. ¿Lo podemos ver mejor? Sí, señora, ya se ve grandecito. Ok. De todas maneras, pues ustedes van a tener la posibilidad, porque nosotros les vamos a compartir tanto la presentación como este cuadro. Entonces, brevemente lo que quiero decirles es lo siguiente. Las tres modalidades existen, las tres modalidades tenemos ley que debemos leerla, entenderla y aplicarla correctamente. La única figura que no está acá es el home office, porque vuelvo y digo, el home office simplemente es un beneficio del empleador hacia sus trabajadores donde un día a la semana, como máximo, el trabajador podría quedarse en casa sin necesidad de que haya un reporte al Ministerio de Trabajo, sin necesidad de adelantar políticas ni nada, solamente pues notificándole a la administradora de riesgos laborales, pues para evitar situaciones que se puedan presentar en el futuro. Entonces, ¿a qué empresas les funciona el trabajo en casa? Pues aquellas que tienen una situación particular o especial, excepcional, ¿sí? Necesitan hacer una remodelación, sufrió un incendio la planta, tienen que hacer algunas adecuaciones correspondientes, pues ustedes ya saben que es un tema temporal, por 3 meses, prorrogables por otros 3 meses más, o se puede ampliar un poco más dependiendo de la situación particular de la empresa. También aplica cuando el trabajador así lo solicita porque se le presenta una calamidad en su vida personal, en su vida familiar, por determinadas situaciones donde solicita quedarse en casa. El teletrabajo básicamente le funciona a aquellas empresas que tienen confianza en sus trabajadores, que pueden establecer claramente unas métricas, unos objetivos
para que el trabajador pueda efectivamente responder, ser productivo a la distancia. Y el trabajo remoto, pues aquella empresa que definitivamente necesita que sus trabajadores estén directamente donde quiera que están, que no necesita que venga aquí a la empresa. ¿A qué empresa no le funciona? Pues en trabajo en casa, pues no le va a funcionar a aquella empresa que pretenda mantener el trabajo a distancia, simplemente por un capricho de no querer implementar el trabajo, eso no se puede hacer. En materia de teletrabajo, aquella que no esté convencida, aquella que pues sienta desconfianza de sus colaboradores, ¿sí? Y en materia de trabajo remoto, aquellas que necesitan que su trabajador de alguna u otra manera esté presencialmente en las instalaciones de la empresa. ¿Podrá mantenerse más allá de la emergencia sanitaria? Bueno, eso ya lo vimos. ¿Cuántas modalidades tiene? Pues simplemente trabajo en casa es trabajo en casa, trabajo remoto es trabajo en roto, mientras que el teletrabajo tiene el autónomo, el móvil y el suplementario. ¿Cómo se formaliza desde su inicio? Pues, como les decía, en el trabajo de casa se habilita, se le notifica al trabajador, mientras que en el teletrabajo o en el trabajo remoto, pues hay un contrato de trabajo, hay efectivamente un otro sí, porque hay un acuerdo entre las partes. ¿El trabajador puede solicitar su implementación? Claro que sí, en cualquiera, y pues el empleador tendrá que atender lo propio en cada momento. ¿Puedo requerir el trabajo para que se presente en la compañía de manera permanente? Sí, en el trabajo en casa y en el teletrabajo, más no en el trabajo remoto, salvo que sea alguna situación disciplinaria o que ya tenga problemas con los equipos, etcétera, etcétera. ¿Puedo establecer semipresencialidad o alternancia? Claro que sí, lo puedo hacer en el trabajo en casa, en el teletrabajo, pero definitivamente no aplica para el trabajo remoto. El trabajador puede exigir retornar a la presencialidad cuando así fue contratado inicialmente. En el trabajo en casa, no. En el teletrabajo, sí, si el trabajador fue contratado directamente por el teletrabajo y en el trabajo remoto, no. Legalmente se encuentra establecida la posibilidad que el servicio se preste en el exterior. Fíjense lo curioso que ocurre acá. En el trabajo en casa sí quedó establecida en la ley, mientras que en el teletrabajo y en el trabajo remoto quedó establecido que no se puede. Entonces, pues es muy importante tener en cuenta eso hoy en día, asesorarse muy bien, porque podríamos entrar en unos riesgos tener trabajadores remotos fuera del territorio colombiano. ¿Aplican las mismas disposiciones legales de jornada de trabajo presencial? Exactamente las mismas de desconexión, las mismas políticas, las mismas normas del Código Sustantivo del Trabajo. En cuanto al reglamento de trabajo, ¿requiere su modificación? Si es un trabajo en casa, no. Si es un teletrabajo, no. Pero necesitamos establecer claramente un capítulo dentro de ese reglamento. ¿Requiere registro y reporte de cada contrato al ministerio? En el trabajo en casa no, en el teletrabajo sí, ahí les dejo el link, y en el trabajo remoto tampoco. ¿Requiere el reporte a la administradora de riesgos laborales? En cualquier caso sí, por supuesto, la administradora tiene que saber en qué está su gente, porque él es el que está amparando los riesgos que se derivan de los accidentes de trabajo y de las enfermedades laborales. Muy bien, a ver, aquí voy pasando. Hay auxilio de conectividad. Entonces, en el trabajo en casa, sí, para aquellas personas cuya remuneración es igual o inferior a 2 salarios mínimos, mientras que no para el teletrabajo o para el trabajo remoto. El empleador debe suministrar las herramientas de trabajo, como lo manifestamos en cualquiera de las tres, sí, pero se puede acordar con el trabajador aquellas que no es necesario suministrarlas. El empleador debe pagar gastos de conexión y servicios. En el trabajo en casa no, mientras que en el teletrabajo y en el trabajo remoto sí. Y aquí se encuentran entonces las normas que efectivamente lo regulan. Muy bien, pues acabamos de ver estas diferencias que ustedes van a tener la posibilidad de mirar tanto la presentación como de tener este cuadro comparativo que ha sido realizado por Barrera Palacio y que les será de gran utilidad.
Muy bien, de esta manera pues vamos a darle tiempo, unos 10 minuticos para que podamos resolver algunas de las inquietudes que ustedes tengan, pero igualmente quiero decirles, si no alcanzamos a resolver todas las inquietudes, pues no duden en escribirnos, ¿sí? Somos Barrera Palacio Abogados, una firma especialista en Derecho Laboral y Seguridad Social, y pues mi correo ustedes lo van a encontrar en la presentación, mbarrera@barrerapalacio.com o directamente a través de mi planilla o de la página de Barrera Palacio. Así que te cedo la palabra, Lisbeth, para que me informes acerca de esas inquietudes que se puedan tener. Hola, hola, ya. María Lucía, muchísimas gracias por esa intervención tan enriquecedora. Efectivamente, tenemos varias inquietudes para contestarle a las personas que nos están preguntando por el contenido del día de hoy. Como menciona María Lucía, directamente la firma les hará envío del material para que ustedes tengan consulta de él y además podrán encontrar el video de esta sesión a través del canal de YouTube de Mi Planilla, donde a partir del día de mañana ya podrán encontrar el video para que ustedes puedan de pronto compartirlo con personas que no hayan podido estar el día de hoy en nuestra sesión. Bueno, María Lucía, vamos a dar espacio a unas preguntas que hay aquí en el chat, sobre todo como las más reiterativas que tenemos aquí para que podamos aclararlo. Bueno, mm, por aquí Claudio nos dice, ¿la empresa está obligada en teletrabajo a pagar algún valor por servicios públicos del trabajador? No, cuando estamos hablando del teletrabajo, pues no estamos, estamos solamente obligados a pagar gastos de conexión y de servicio y se puede acordar, digamos, una suma de dinero en ese sentido. Entonces, la respuesta en el teletrabajo, sí, yo me estaba confundiendo, en el trabajo en caso no, pero en el teletrabajo sí por disposición expresa de la ley. Bueno, perfecto. Otra inquietud que nos hace por acá, Marcela, nos dice, si la persona tiene teletrabajo, pero por un tema familiar requiere ir por una semana al exterior, ¿se puede brindar ese permiso y trabajar desde allá o tocaría pasarlo como una licencia? Pues tendríamos que buscar alguna otra modalidad, porque lamentablemente la ley del teletrabajo y la ley del trabajo remoto no nos permitió que el trabajador se ubique en el exterior. Eventualmente podríamos hacer un análisis de ese caso para ver si podríamos suspender el teletrabajo y que el trabajador solicitara un trabajo en casa desde el exterior. Entonces, eso tendríamos que analizarlo y yo pensaría que sí se podría hacer, pero de la manera en que te lo estoy recomendando en este momento. Y por ser algo pues transitorio, algo temporal, 8 días, ¿no? Perfecto, María Lucía. Por acá hay otra inquietud que nos mencionaba, pues, como en dónde se clasifica el trabajo híbrido, que es una pregunta muy similar a la que hace Marta, que dice, si en la empresa se decide que el trabajador labore 2 días en la semana y 3 de forma presencial, eh, en este caso se debe realizar un otro sí al contrato o cómo podemos dejar la evidencia de este cambio. Mira, aquí estamos hablando de que el caso que nos planteas se llama un teletrabajo suplementario, donde se trabajan unos días en casa y se trabajan unos días desde la empresa. Eso es lo mismo que decir híbrido o suplementario. Eso es teletrabajo. Y como es teletrabajo, pues se rige por todo lo que acabamos de mencionar. Entonces, tenemos que suscribir o un contrato de trabajo si el trabajador es nuevo o un otro sí si el trabajador es antiguo. Perfecto. María Lucía, aquí quien se identifica como Mundo Vital SAS nos dice, tenemos contratistas externos por contrato de prestación de servicios, los cuales laboran unos días en trabajos y otros en la oficina. ¿Cómo manejar estos casos? ¿Me repites la pregunta porque no la entendí? Estamos hablando de contratos de prestación de Contratistas. servicios. Sí, Sí, contratos por prestación de servicios, algunos días en teletrabajo y otros días en la oficina directamente. ¿Cómo se manejan esas condiciones ahí? creo que tenemos que revisar de fondo el tema porque los contratos de prestación de servicios pues no se rigen por el Código Sustantivo del Trabajo ni se rigen por las figuras del teletrabajo, trabajo en casa o trabajo remoto porque están fuera del ámbito laboral.
Contratos de prestación de servicios se rigen por las normas civiles o por las normas comerciales. Entonces, donde tenemos que establecer y regularizar el trabajo presencial o por internet, pues tiene que ser dentro del contrato de prestación de servicios que se está suscribiendo única y exclusivamente. Porque, repito, los contratos de servicio no se rigen por el Código Sustantivo del Trabajo, entonces no le aplica nada de lo que vimos hoy. Perfecto, María Lucía, muchas gracias. Vamos a contestar aquí dos preguntitas más para no extendernos tanto el tiempo programado. Ella nos dicen, Joana nos dice, si tengo colaboradores que están en otras regiones de Colombia, ¿qué debería implementar? ¿Mejor trabajo remoto o mejor teletrabajo? Yo recomiendo siempre el teletrabajo. Me parece que es mucho más bondadoso, que es mucho más claro y pues voy a establecer un teletrabajo autónomo donde la persona va a estar dentro en su ciudad correspondiente. Voy a afiliarla a todo, voy a notificarle al ministerio, a notificarle a la ARL y pues eventualmente el trabajador podrá desplazarse hacia las instalaciones de la empresa en Bogotá, en Cali, bueno, donde quiera que esté la empresa y me parece que es mucho mejor. Yo recomiendo más la figura del teletrabajo que el trabajo remoto. Listo, de acuerdo. Y finalmente, Carlos nos pregunta, en el caso del trabajo en casa, al ser un solo día a la semana, ¿este puede ser un día diferente cada semana? Es decir, una semana trabajo desde la casa el lunes, la siguiente semana el miércoles, la siguiente el viernes o algo así. Sí, el home office es diferente a esta figura que estamos estableciendo acá, a este trabajo en casa. La traducción es la misma, home office es trabajo en casa, pero a ver, el home office se inventó de la noche a la mañana cuando las empresas, básicamente las multinacionales, le dijeron a su trabajador hace muchos años, oiga, trabaje un día desde su casa, o el lunes, o el martes, o el viernes, el día que quiera quédese en la casa porque desde allí va a concentrarse en actividades de escritura, de llamadas, bueno, de lo que sea. Aquí estamos hablando de un trabajo en casa que es diferente a eso. Entonces, para responder a tu pregunta, el home office no está reglamentado y por tanto la empresa puede establecer que un día a la semana el trabajador se quede en la casa, cualquiera que sea el día, y lo reglamenta la empresa. Perfecto, María Lucía, muchísimas gracias por la aclaración. Bueno, hay algunas inquietudes que nos quedan por aquí, hay algunos que son casos más específicos y que sí, pues consideramos que es mejor evaluarlos de forma individual, sobre todo cuando tienen que hacer modificaciones contractuales. Entonces, como les mencionaba María Lucía, pues los canales de contacto están disponibles. La firma Barrera Palacio, desde su página web, también tiene todo un esquema de documentos que les va a poder apoyarse a ustedes en este trabajo para que puedan implementarlo de la mejor forma. María Lucía, no me queda más que agradecerte por la explicación del día de hoy. Gracias por dedicarnos este tiempo y compartir ese conocimiento que sé que va a ser muy valioso y de mucho uso para nuestros clientes y empresarios. Bueno, Lisbeth, pues muchísimas gracias y gracias a todos los asistentes. Recuerden, pueden escribirnos a mbarrera@barrerapalacio.com y yo misma les resolveré la duda de la inquietud que haya quedado de la charla del día de hoy. Muy buen día para todos, que estén muy bien y gracias, Lisbeth. Bueno, a todos nuestros asistentes también un agradecimiento muy especial. Recordarles que a partir de mañana podrán encontrar la grabación de la sesión del día de hoy a través del canal de YouTube de Mi Planilla, donde los invito a que nos sigan porque pues también subimos contenido, otro contenido de interés allá que les va a ser muy útil. Muchas gracias a todos por su compromiso, por su dedicación y que tengan un feliz resto de día. Hasta una próxima oportunidad.